Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ir empezando, si os parece. Yo quiero daros la bienvenida a todos los participantes, a nuestros panelistas, por supuesto, a todos aquellos que nos siguen a través de streaming. Estamos en una conferencia, esta de Mondiacult, muy interesante, en un momento muy interesante del mundo, con muchos desafíos, muchas crisis. Las peores crisis que uno puede imaginar, conflictos armados, pero también es un momento de grandes oportunidades y yo creo que estamos viviendo, esa es mi percepción, no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero unos debates muy enriquecedores, donde yo además creo, debo decirlo, que el peso lo está llevando a América Latina, que hay mucha energía por parte, tanto yo creo que de muchos gobiernos en América Latina como de actores de la sociedad civil y del mundo cultural. Este Mondiacult yo creo que va a ser un antes y un después en el paradigma de ¿no? ese maridaje entre cultura, desarrollo y sostenibilidad. Desde luego para nosotros lo va a ser. La ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que muchos de vosotros conocéis, tiene un ADN profundamente cultural. Somos una agencia de cooperación y yo creo que mucha gente, desde luego en América Latina, se sabe lo que hacemos. Pero poca gente sabe, quizás fuera de América Latina, que nuestra agencia tiene un ADN cultural que fue antes que una agencia de cooperación, una agencia de intercambio y de cooperación cultural. Al poco del nacimiento de la agencia lanzamos nuestros primeros programas, ¿no? El programa de Patrimonio para el Desarrollo, el programa de Escuelas Taller, que es un programa en su momento muy innovador, yo ahora diría que es un clásico, que agrupaba, digamos, una apuesta por la cultura, también por la formación y por la educación y por la cohesión social, pensando en chicos y chicas en situación de vulnerabilidad que iban a dejar los estudios y de alguna manera a través de ese programa pues hemos logrado mantener a muchos de ellos en el sistema educativo, dar oportunidades de empleo y al mismo tiempo promover artes y oficios, ¿no? en el ámbito del patrimonio. Nuestros centros culturales que existen en América Latina tenemos 16, 2 en África, en Guinea Ecuatorial son centros de referencia, yo creo, en la vida cultural de las ciudades en las que trabajan y hablaremos de ellos en el panel. Pero son sobre todo espacios de intercambio y de trabajar la cultura desde ese punto de vista de la diversidad cultural, de la vanguardia, de trabajar no solo la cultura como un bien intrínseco y ofrecer actividades culturales, exposiciones, etcétera, sino de tratar problemáticas que son las problemáticas del desarrollo sostenible, la igualdad de género, los derechos humanos, etcétera. Nuestro enfoque de la cultura es un enfoque siempre de derechos humanos, de la cultura en singular y las culturas en plural, apostamos por la diversidad cultural. Es verdad que hay una cultura a la que nos une, la cultura que es puente frente a aquellos que quieren levantar muros, es puente, pero también hemos apostado desde siempre a través de programas no solo pensados para el ámbito cultural, como el programa Afro y el programa Indígena, en las culturas también, y lo mucho que tienen que aportar culturas, en este caso indígenas y afro, a muchos de los grandes desafíos que afronta el mundo, desde la crisis climática pues a una mayor sostenibilidad, cohesión social, etc. Nosotros, bueno, más recientemente lanzamos el programa Cerca, que lo que busca es fomentar las capacidades creativas, las industrias culturales en los países donde trabajamos. Pero más allá de los programas y las iniciativas, hemos transversalizado la cultura. La diversidad cultural es uno de los ejes transversales de la cooperación española. En todo lo que hacemos siempre le damos una mirada de diversidad cultural y por eso tenemos una guía de transversalización de la diversidad cultural. Nuestro ministro ayer apostó públicamente porque exista un ODS cultural. Yo creo que todos aquí somos muy defensores de la Agenda 2030. Y yo creo que si uno lee los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible puede ver que la cultura permea a todos ellos y nosotros trabajamos el ODS 5, el 8, el 16, siempre desde una perspectiva cultural y utilizando los instrumentos de la cultura, del patrimonio y de las artes, pero es verdad que no hay un ODS cultural y yo creo que este Mondiacult debe servir para lanzar esa reflexión y ese debate sobre el futuro, ¿no?
Lo que queríamos hacer en este evento es compartir la experiencia de la cooperación española. Yo creo que modestamente podemos decir que hemos sido innovadores. Tenemos esa estrategia de cultura y desarrollo del año 2007 que aborda la cooperación cultural y la cultura y el desarrollo con un enfoque vanguardista. Yo creo que si ustedes la leen hoy, os voy a tutear, perdón, si la leéis hoy os va a resultar plenamente vigente, pero es verdad que ha venido el Acuerdo de París, hay el Me Too con respecto a la situación de las mujeres. Yo creo que es el momento de renovar esta estrategia y es lo que vamos a hacer a partir de estas discusiones de Mondiacult. Va a haber un documento de conclusiones muy interesante, que creo que se avanza en un contexto además multilateral, donde es tan difícil lograr consensos. Yo creo que los Estados miembros de la UNESCO van a sacar un comunicado muy potente y poderoso sobre el papel de la cultura en el futuro, y lo que vamos a hacer desde la cooperación española es ese documento y nuestro documento de 2007 hacer una reflexión de adaptación a futuro, y queremos hacerlo pues de la mano de nuestros socios, de nuestros amigos, desde luego de nuestros amigos latinoamericanos y latinoamericanas con quienes hemos trabajado y que en realidad son los que nos han permitido ser lo que somos, ¿no? Esa cooperación que apuesta por la cultura y que ha aprendido tanto de la cultura y de las culturas latinoamericanas. Y queremos, más que yo hable y que os cuente qué ha hecho, qué hace y qué puede hacer la cooperación española en el ámbito cultural, de la mano de nuestros socios del otro lado del Atlántico, queríamos escucharlo de personas que han jugado un papel fundamental en alguno de estos proyectos y que nos han conocido y que queríamos que compartieran con todos vosotros y vosotras su experiencia. Y para ello tenemos con un panel de lujo, yo creo. Tenemos a Sylvie Durán, no me voy a extender en los currículos, pero ha sido recientemente ministra de Cultura y de Juventud de Costa Rica. Tenemos también a Fabiola Figueroa Cárdenas, que es gestora cultural, comunicadora y artista, y también ha tenido un papel en el ámbito de la gestión pública, de las políticas culturales. Y tenemos a Ronienan Mejía Vázquez, con quien hemos trabajado mucho el programa de patrimonio y desarrollo en la Mancomunidad Colosuca de Honduras, un proyecto que él nos contará. Yo, sin más preámbulo, lo que quería es lanzar una primera pregunta a cada uno de ellos para que compartieran con nosotros algunas reflexiones, y luego entablaremos un pequeño debate. Si hay tiempo, pues también tomaremos preguntas de los distintos participantes. Mi primera pregunta es para ti, Ronnie. Como decían, con la Mancomunidad Colosuca nosotros tenemos un trabajo, yo creo que de muchos años, ¿no? Más de 20 años de trabajo en común a través del programa Patrimonio para el Desarrollo. ¿Qué ha aportado ese programa para el territorio, ¿no? Es un programa que está pensado para descender muy a la vida real y tener un impacto sobre las comunidades. ¿Cómo habéis vivido en tu experiencia personal la experiencia de trabajar con el programa de Patrimonio? Bueno, gracias por la oportunidad. Creo que es un privilegio estar aquí compartiendo con nuestros compañeros panelistas y exponer esa experiencia que he tenido en la Mancomunidad de Colosuca durante los últimos 20 años. Primero, quiero contextualizar la Mancomunidad. La Mancomunidad de Colosuca es una asociación de municipios ubicada en el centro del departamento del Empira, en Honduras, Centroamérica, integrada por 6 municipios, iniciando por Belén, Gracias, La Campa, San Marcos de Caiquín, San Manuel de Coloete y San Sebastián. Todos juntos, trabajando bajo un modelo de gestión mancomunada y velando por una problemática común del territorio. Y la Mancomunidad de Colosuca tiene como objetivo principal velar por el bien común y luchar por esa problemática común que tiene cada uno de sus municipios. La cultura en la Mancomunidad de Colosuca, desde su fundación, ha sido como un foco de atención desde su constitución, y es como la línea clara que se trazó para poder promover iniciativas de desarrollo
y que pueda crecer el territorio en todas sus líneas estratégicas, partiendo de su identidad cultural, ya que somos municipios que tenemos costumbres y tradiciones desde los ancestros que nos han dejado. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho para poder cada vez apostarle a proteger, a preservar y a promover la cultura como patrimonio de desarrollo, y que poco a poco se ha venido construyendo y se ha venido orientando y plasmado en un plan de desarrollo estratégico y un plan de desarrollo turístico como un motor de desarrollo importante en la generación de economía, la promoción del destino y sobre todo lo que es la generación de empleo del territorio. La cooperación española, a través del programa de Patrimonio para el Desarrollo, inicia su contribución en el territorio en el año 2003 y lo hace lógicamente apostándole e incentivando a la población, a las autoridades y a las comisiones que existen en cada uno de los municipios a poder conservar, restablecer y promover el patrimonio material e inmaterial que existe en la zona, ya que tenemos una gran riqueza patrimonial y que cada vez la venimos protegiendo, la venimos conservando y también la promovemos y la damos a conocer a nivel de todo el mundo. Es así como Cooperación Española, en el marco de ese programa, nos ha logrado apoyar y ha contribuido en cada uno de los municipios con alrededor de 30 proyectos que han sido significativos en el territorio y con una inversión alrededor de los 30 millones de euros que ha servido de mucho para lograr cada vez más mejorar el crecimiento económico y el índice de desarrollo humano del territorio. Yo creo que todo esto, quizás esa contribución tanto técnica como financiera, nos lleva a recuperar y a trabajar y a dar a conocer que en nuestro territorio se han restaurado alrededor de 20 bienes inmuebles patrimoniales. También se han restaurado y se han puesto en valor 7 iglesias de alto valor patrimonial que nos ha servido de mucho para poder generar conciencia en cada uno de los municipios. Quiero ir finalizando, primero diciéndoles que todo este trabajo y toda esta experiencia que hemos tenido, quizás no es un inventario de bienes, de proyectos, de resultados, sino que esto viene a rememorar situaciones y logros que ponen de manifiesto la inclusión y el orgullo del trabajo bien hecho entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. No, muy importante, porque estos proyectos no solo ha dejado los proyectos de patrimonio de la cooperación española no solo ha dejado una traza física en el espacio urbano de muchas ciudades y de muchos territorios de América Latina, sino que han dejado también una huella casi de recuperación y de orgullo con respecto a determinadas manifestaciones culturales olvidadas. Y de hecho el propio programa Patrimonio ha evolucionado de una visión del patrimonio más material al más inmaterial, ¿no? Igualmente valioso, y yo creo que hay una reflexión muy interesante estos días en Mondiacult sobre el propio concepto de patrimonio y si merece abrirse una reflexión amplia sobre si el patrimonio ya no es otra cosa, ¿no? Ahora me gustaría hacer una pregunta a Fabiola, que ha tenido responsabilidades en el ámbito cultural, sobre todo a nivel nacional, pero también en el ámbito de las ciudades, que es un espacio pues natural para el crecimiento y el intercambio cultural. Es un espacio de intercambio. Nuestros centros interactúan con los entornos en los que trabajan, en muchos casos haciendo proyectos más allá del espacio físico de los propios centros. El propio programa Patrimonio
ha hecho muchas cosas y muchas intervenciones para recuperar centros históricos, no solo, digamos, de nuevo el patrimonio material, sino mejorar la accesibilidad, la cohesión social, la seguridad incluso, ¿no? para los habitantes. ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la contribución de la ECID o de la cooperación española al desarrollo urbano, ¿no? de Lima y en general del Perú? Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias a la ECID por la invitación y por compartir este espacio con mis compañeros del panel. Yo voy a responder esta pregunta desde una mirada personal y profesional también, porque creo que desde el ámbito personal mi relación con la ECID también ha sido muy importante para mi desarrollo profesional, ¿no? Algo que creo, bueno, que la mayoría de nosotros conocemos es la cantidad de patrimonio material e inmaterial con el que cuenta el territorio peruano, y sobre el cual durante décadas se orientaron las políticas culturales y las políticas públicas y privadas también, ¿no? Pero durante todo ese tiempo, las políticas orientadas a las artes, a la creatividad, a las industrias culturales, a la cultura y la ciudadanía, a la cultura viva comunitaria, no existieron, ¿no? O si existieron fueron por la negación, tal vez, de su existencia, digamos, ¿no? Y ahí hay un rol, y ese es un primer hito que yo quiero mencionar. Cuando se crea el Ministerio de Cultura recién en el año 2010, en donde se incorporan los sectores de las artes, el sector audiovisual, el sector de la cultura viva comunitaria, la participación ciudadana también desde el enfoque de la puesta en valor del patrimonio, ¿no? La ECID tiene un rol muy importante, ¿no? Porque previamente a la creación del ministerio se generaron mesas de diálogo con los diferentes actores de los diferentes sectores, donde se debatieron qué aspectos, ¿no? Debiera cubrir este ministerio, ¿no? Y se realizó tal vez un primer diagnóstico, digamos, o un diagnóstico actualizado en materia de las necesidades o los desafíos que debiera tener este ministerio, que sirvió para los primeros lineamientos que tuvo el Ministerio de Cultura al inicio de su gestión en el año 2011 y que finalmente ha contribuido en que en el año 2020 se apruebe la primera Política Nacional de Cultura por el Ministerio de Cultura. Ese es un primer hito, ¿no? En el cual también desde el rol que tuve en el Ministerio de Cultura como directora de artes pude colaborar y participar, ¿no? Y un segundo aspecto, ¿no? Está relacionado con la apertura que tiene la cooperación española en colaborar con proyectos de gestores y de artistas independientes. Y aquí hay un rol súper importante de, por lo menos en Lima y creo que en todas las ciudades, cumple el Centro Cultural de España, ¿no? En el Perú, durante los años 90, 2000, las convocatorias CAP, las convocatorias abiertas permanentes, eran convocatorias que motivaron mucho a la organización cultural independiente, emergente, de los barrios, de las emergentes, porque principalmente eran proyectos que venían de la periferia, desde las comunidades, ¿no? Y acá mezclo la historia personal con la historia de la ECID, justamente, porque en el Centro Cultural de España en Lima, mientras era director Ricardo Ramón, al ver tantos proyectos de organizaciones similares, ¿no? Hubo la intención de hacer un gran proyecto. Como una idea, y se convocó a muchas organizaciones que ya habían sido beneficiarias a ver la posibilidad de generar un proyecto mayor para tener un mayor impacto. Y ahí yo tuve la oportunidad de, como voluntaria, ayudar un poco a la organización de este primer intento de red que se llamó la RACE, la Red de Asociaciones Culturales Emergentes, y que descubrí mi vocación en materia de cultura. Antes de eso trabajaba en cooperación con niños y jóvenes y de hecho entré a esto porque trabajaba en una asociación de jóvenes, ¿no?
Y este primer intento de la red se transformó en uno de los hitos, de los múltiples hitos que ha tenido la cultura viva comunitaria en nuestro país, en uno de ellos, ¿no? Y actualmente el Perú cuenta con una ordenanza en Lima, en la ciudad de Lima, de cultura viva comunitaria, que identifica a esos actores y que genera subvenciones para ellos, y con una política, con una ley de puntos de cultura que reconoce a la cultura viva comunitaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, como estas pequeñas acciones de convocar a esos agentes que no están convocados por nadie, pero que generan, perdón, sí, pero que están generando dinámicas en sus comunidades, tuvo un primer espacio para luego convertirse en una gran política, en donde participaron otros actores, pero el Centro Cultural y la ESID fueron fundamentales, ¿no? Y del mismo modo, ¿no?, en materia de las artes, ¿no? Yo soy artista y en el Perú el desarrollo de las artes contemporáneas viene ahí dándose de a pocos, ¿no? Y el Centro Cultural de España en Lima ha sido un motor de generación de narrativas, de estéticas, de nuevos pensamientos y de procesos creativos, ¿no? No solamente desde las artes, ¿no?, sino también desde las disidencias, que son muy importantes en la actualidad. Y un ejemplo, ¿no?, que quiero compartir es que una de las primeras exposiciones que se dio en la ciudad de Lima sobre el arte amazónico contemporáneo, popular, no aquel tradicional, sino el que se relaciona con la cultura urbana, fue la exposición Poder Verde, que se dio a finales de los 90 en el Centro Cultural de España. Y en el año 2020 el Perú fue el país invitado a Arco Madrid, por una gestión en la que también tuve el honor de participar, que duró muchos años en lograrse, y lo que brilló en Arco Madrid fue justamente el trabajo de nuestros artistas, nuestras mujeres artistas y nuestros hombres artistas, de los lenguajes y las culturas amazónicas, ¿no? Entonces, como estos hitos, ¿no?, que generan espacio a una voz que de repente todavía no ha sido o no fue escuchada por el Estado, empieza a hacerse visible, empieza a tener agencia, ¿no?, para poder entrar en el debate, ¿no?, del desarrollo o de la cultura y el desarrollo, ¿no? Y un tercer aspecto fundamental también es toda la cooperación que la ESID ha generado en materia de formación en gestión cultural, ¿no? Y aunque suene un poco vanidoso, ¿no?, yo agradezco mucho porque me considero como un claro ejemplo de esa materia, en el sentido que tuve la oportunidad de acceder a una beca, las becas MAE, para poder formarme en gestión cultural, en una maestría en la Universidad Carlos III de Madrid, y elegí hacer mis prácticas como becaria en el programa Cerca. En la ESID estuve unos meses de trabajo en donde conocí la gestión pública, ¿no?, en España, y me di cuenta que era un importante motor de cambio, ¿no?, que desde la gestión pública se podían hacer muchas cosas, y de hecho eso es lo que me motivó a regresar a mi país para trabajar desde la gestión pública, y efectivamente desde que volví eso es lo que he realizado, ¿no?, como directora del Centro Cultural, la Escuela Nacional de Bellas Artes, 5 años directora de artes en el Ministerio de Cultura, y actualmente como gerenta de cultura en el municipio de la ciudad de Lima. Y aquí, y ya para culminar, viene el otro hito que es muy importante y que creo que es el que también ha generado mucha dinamización en materia de cooperación, que es el tema patrimonial, ¿no? Desde el rol que ahora cumplo en la municipalidad he podido conocer más de cerca todo el trabajo que se ha hecho, como se mencionaba, por la recuperación de los centros históricos, pero algo que
que a mí me impresiona, ¿no?, mucho ha sido el trabajo que se ha hecho con las escuelas taller, ¿no? La Escuela Taller de Lima fue una de las primeras, ¿no? Y si bien actualmente no existe en Lima, el programa aprobado en el año 2019, el Plan Maestro de Recuperación del Centro Histórico de Lima, contempla la creación de una escuela de arte de oficios, tomando como ejemplo todo el trabajo que hizo con la escuela taller, ¿no? Entonces, creo que aquí la ESID se debe sentir muy orgullosa de culminar esas fases de cooperación en donde el agente que recibía la cooperación, ¿no?, se apropia de esos procesos y los convierte en suyos, los mejora, los localiza, ¿no?, y los transforma a las visiones que se tienen, ¿no? Y bueno, para concluir, ¿no?, yo creo que el aporte fundamental, ¿no?, más allá de hablar de productos, servicios, creo que es creer en la diversidad de agentes que existen en materia de cultura, fortalecer sus diálogos, fortalecer sus narrativas, fortalecer sus discursos y en ese sentido fortalecer a la ciudadanía, ¿no? Fortalecer a la ciudadanía que luego puede ser actor político o que puede ser un actor social que va a permitir llegar a un desarrollo por y para la cultura. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por esas palabras. Primero, por el papel de los centros culturales, ¿no?, en generar esos ecosistemas en las ciudades. No son lugares o espacios cerrados, sino que han ido creando esas alianzas y esos nuevos movimientos, dando voz a las disidencias, como tú dices, a nuevas voces, nuevas viejas voces, ¿no?, en algunos casos pues reivindicando pues culturas muchas veces discriminadas o opacadas, ¿no?, por los poderes oficiales, ¿no? Y esa labor de vanguardia, ¿no?, que han jugado los centros culturales en la dinamización de la vida cultural de las ciudades y los países donde se encuentran, ¿no? Y luego el elemento del conocimiento, de las becas. Yo a veces digo, si tuviéramos un incremento de 1.000 millones en el presupuesto de la agencia, lo invertiríamos todo en becas, ¿no? Las becas es dinero siempre bien invertido, porque son al final instrumentos que cambian vidas y que generan esas capacidades y esos vínculos luego afectivos incluso, que nos sirven para generar nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Y gracias también por esa reflexión sobre las escuelas taller, que efectivamente de lo más orgulloso que estamos es probablemente de que no estemos apoyando directamente apenas más que unas pocas escuelas taller en estos momentos. Eso, como digo, es un experimento español de los años 80 que se exporta a América Latina, que América Latina, muchos de los países, mejora, aumenta, adapta, y en estos momentos tenemos redes de escuelas taller en Colombia, en muchos países, ¿no? Y inventos y experimentos alrededor de esa idea de utilizar el patrimonio como vía para mantener, pues eso, a chicos y chicas en el ámbito educativo y dar oportunidades de empleo y al mismo tiempo de preservar y de contribuir a la difusión de la cultura y del patrimonio. Silvi, pregunta para ti, que has tenido una larga experiencia en el ámbito de la gestión de las políticas culturales. Me refería antes a la estrategia española de cultura y desarrollo. Más recientemente hay una iberoamericana, muy reciente, que ¿te ha servido de inspiración? ¿En qué sentido crees que la cooperación española ha influenciado, digamos, el diseño y la implementación de políticas culturales en Centroamérica, en Costa Rica, en tu caso, y más allá, en Iberoamérica? Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Es un placer no solo estar aquí y acompañar un reconocimiento que creo que todas tenemos en el corazón, en los intangibles. Esto de las becas no solo cambia vidas, cambia generaciones, y creo que es desde esa perspectiva que les quiero compartir parte de reflexiones. Cuando dicen que una larga trayectoria, que sí que uno es como la hermana muy mayor o la tía joven de Fabiola y de Ronnie. Y hay algo que yo he aprendido, y es que los años y el ejercicio de gobierno no dan, como creen los políticos o las personas más adultocéntricas,
que de por sí ya son garantía de capacidad, autoridad y conocimiento y sabiduría. No, lo que los CANAS y el ejercicio de gobierno dan es una nueva perspectiva. Hay algo que hay un giro en la conciencia cuando de pronto uno tiene, por ejemplo, a los 50 años, yo tengo 56, más años atrás en su vida que adelante. Hay algo que le cambia a uno en la perspectiva. Y algo que ahora que salí de gobierno a veces me atenaza, y es cómo las personas activistas, la ciudadanía comprometida, que somos, creo que todos los agentes de la cultura, muchos por lo menos venimos de ahí, es cómo podemos aprender, dar cuenta, tener sentido de la complejidad de la construcción de lo común. Y eso quiere decir del Estado, de nuestras instituciones, de las políticas de largo alcance y del bien común. Y en ese sentido, cuando uno ha pasado por ahí, por tener más años y por un espacio de gobierno, a mí por lo menos lo que me queda es una gran humildad ante esa complejidad, cómo uno es un capítulo efímero de un proceso que si no es sostenido por una red de sentido, que justo tiene que ver con las generaciones, con nuestros idiomas en común y demás, pues no hay nada que lo garantice, y menos en nuestros países, porque lamentablemente hay asimetrías de todo tipo en la institucionalidad. Vengo de un país con un fuerte Estado democrático, sólido, y que sin embargo no esté exento de ciertos embates, porque son tiempos muy complicados los que estamos viviendo. Entonces, dicho eso, yo quería poner en contexto, porque a veces nos parece, cuando entramos como generación joven, lo que está instituido parece que ya está ahí de toda la vida. Además, uno le encuentra todos los peros de lo que todavía no tiene, y además de todo lo que los de antes nos dejaron mal, que todas las generaciones tenemos razón y ni se diga las nuevas, pero no nos damos cuenta a veces de cuán jóvenes son ciertas construcciones. Entonces quería poner un poquito en contraste mi edad con la edad de la ECID, y además porque 30 años tiene también los acuerdos de paz y de Esquipulas en Centroamérica, y eso es determinante, y es determinante la apuesta que la ECID ha hecho por el proceso de integración regional de Centroamérica. Yo tendría entre 22 y 26 años, o sea, yo estaba grande, ¿verdad? Cuando se dieron hitos iniciales que corresponden justo a 1988, la creación de la ECID, al 89 la primera escuela taller en España, en Valladolid, que me lo ha explicado Rafael claramente esta mañana, y solo en el 91 estaba generándose la primera escuela en Cartagena. El proceso de democratización de España no era tan viejo, y yo creo que el ejercicio fue lanzarse un experimento propio que ir a compartir y renovar con nosotros. Y lo que decía, en Colombia el programa que tienen ahora, que es absolutamente instituido en el Estado, es potentísimo, y potentísimo en lo que han construido de patrimonio inmaterial, realmente destacar. En Centroamérica, justo en esos años, fue el interín entre los acuerdos de paz de Esquipulas, que son 86 y 87, y la primera propuesta de desarrollo sostenible para la región firmada por los presidentes, ALIDES, la Alianza para el Desarrollo Sostenible del 94. En esa, es un documento bien interesante, potente de leer, como Mundiacult de 82, que uno dice, juepuchis, qué montón de facturas tenemos todavía de cosas tan buenas que dijimos entonces. Estaba descentralización muy fuerte, estaba cultura muy fuerte, pero a razón de volver de los conflictos, de reconstruir la democracia y la institucionalidad, realmente la agenda que avanzó mucha fue esa, lo que se puede, aunque hoy tenemos más muertos que cuando la guerra, sobre todo en jóvenes, y la agenda verde, muy de la mano de mi país. Un elemento muy interesante que me parece que podemos retomar, y que tiene la propuesta de patrimonio en su origen, inició en una lógica de inserción de empleo de jóvenes en un proceso de decaimiento de la industria pesada, vieja, a economías de servicio en distintas ciudades y localidades, como hubo muchas estrategias en Europa para ese tiempo. Hoy tenemos el mismo problema frente a la digitalización, y posiblemente el patrimonio pueda ser otra vez un dinamizador de qué nuevas competencias tienen que tener nuestras generaciones. Y nada más recuerden, yo me conocí a ECID en los procesos de integración regional, que fueron los del activismo potente de mi generación, y por lo menos de los grupos con los que yo resoné a partir del 97, 2002. Recuerden que 2004 fue cuando nació Facebook. En el 2001 era aquella bolazón estar usando correo electrónico, y lo sé porque así
terminé enamorándome con mi marido, que nos encontramos en un campus euroamericano allá en el 2001 y somos también un producto de la cooperación. Entonces, para ir más rapidito, porque sé que me falta poco, yo quería compartir 3 hitos. Yo creo que me voy a correr una pizca. Una, en el 96 fue el primer curso de gestión cultural en Costa Rica que mi generación vio. Ni siquiera oíamos ni hablábamos en términos de gestión cultural. A partir de un par de años después ya todos decidimos que éramos gestores culturales y que así se llamaba lo que hacíamos. Fue para Centroamérica en San José con Interarts y el CERC de Barcelona con la OEI. Yo llegué, agente independiente, porque lo vi en el periódico. Había cupos, 3 por país por lo menos para los centroamericanos. Llegaron 1 de pronto, no invitaron a la sociedad civil, en Costa Rica tampoco, y yo llegué, tum, 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 yo puedo sentarme aquí, a ver qué es esto. ¿Qué aprendimos ahí? Participación, profesionalización de una disciplina que no sabíamos que existía, pero a la que nos dedicábamos, la gestión cultural, y a raíz de eso, los grupos ya organizados, el próximo curso, casi inmediatamente, vino a hacerlo un grupo de Madrid, iniciativas culturales, y nos dieron la mitad de los cupos al sector de sociedad civil y gobiernos locales, y nos encargaron a los grupillos que estábamos ahí enlazados, que hiciéramos la convocatoria. Era la primera vez porque el Estado no nos invitaba a esas mesas. Poco más de un año después, paré en Vitoria-Gasteiz, haciendo el primer curso ya de como 10 días, hasta que después terminé en Barcelona haciendo una maestría en políticas. ¿Qué aprendimos de ahí? Que hay una diversidad de modelos de gestión, la gestión y el territorio es fundamental, no es lo mismo la gestión cultural en Cataluña que en el País Vasco, que desde las instituciones centrales y que desde la cooperación, que nos permitían ver el abanico completo. Y a partir de esos años, la gestión independiente estuvo amparada en la cooperación internacional. AECID como uno de sus principales gestores, pero también Holanda, Suecia. En la continuidad del tiempo, quien no ha dejado de estar nunca es España y México en un estilo muy diferente, pero la AECID haciendo aportes muy importantes. Yo me llevé todo lo que aprendí a, eso es que ya se me acabó el tiempo, entonces voy a ir cerrando con esto. Yo me traté de llevar todas las buenas lecciones de participación y demás a la gestión del ministerio, que fue un accidente en la vida, pero un accidente que se prolongó por 7 años, en medio de una pandemia, de una reforma fiscal, de una serie de eventos bien complejos como todos los que estamos viviendo en nuestros países. Trabajamos en Costa Rica, nosotros tenemos, a diferencia, por ejemplo, el Ministerio de Panamá o lo que veíamos del Ministerio de Perú, somos el primer ministerio de América Latina, desde 1971, con todas las virtudes y desventajas que eso implica. Tenemos una institucionalidad muy fuerte, ancladísima en paradigmas de entonces, previo al 82, previo a Cultura y Desarrollo. Como nosotros estábamos en el tema de la paz en Centroamérica, nosotros nos agarró 20 años tarde, literal, de los 80 al 2000 y pico, cuando en Guatemala, a razón de la interculturalidad, se empezó a hablar de cultura y desarrollo y diversidad cultural como Dios manda. En Costa Rica, por fin en 2013, tuvimos la primera política pública de Estado, es decir, 40 años de lo que le parecía muy bien a nuestro prócer de turno, con gente calificadísima y a la que hay que agradecerle el enorme capital institucional que tenemos, pero que también marcaban la cancha cada vez de nuevo, ¿verdad? Entonces, en el 2013 toca esa política y a mí me toca las 2 primeras administraciones de empezar a bajarla. En esa política ya hay una dimensión económica de la cultura, una revisión de la gestión integral del patrimonio, hay ahora una ley de economía cultural y creativa, hay procesos con turismo que nunca se habían montado y una serie de cosas que aprenden de un equipo, del trabajo con nosotros, de la participación y de un esfuerzo de transversalidad que yo solo puedo agradecer a un gabinete con la sensibilidad y la cultura en la mano, lamentablemente sin plata y en medio de grandes tormentas, incluyendo la pandemia COVID. Para cerrar, como esto es sobre AECID, yo quería poner en valor 3 elementos que son dispositivos que yo son lo que más valoraría de AECID, porque más allá de la programación, el esfuerzo y los recursos, me parece que la cooperación española se ha puesto las trampas y los dispositivos para ser extraordinariamente porosa, abierta al aprendizaje y al cambio. Uno de ellos, de casualidad, el director del programa de maestría que yo hice es Alfonso Martinel. Alfonso Martinel había sido profesor en aquel 1996, pero además fue entre el 2004 y 2007, si no me equivoco, director general de Relaciones Culturales y Científicas de AECID. Lideró el diseño de una nueva política exterior con una apuesta muy grande con el Fondo Español para el cumplimiento de los objetivos del milenio. Nunca había habido plata de ese tamaño, $4 millones. Si uno ve eso a la par de inversiones de regeneración urbana y otras son,
En cultura eso es enorme. Y se hizo un ejercicio muy grande. A mí me tocó estar en la UNESCO para San José del Sistema de Naciones Unidas cuando se formuló la propuesta TICA, que logró pasar. Hubo un esfuerzo ahí muy grande que todavía creo que hay que sacudir mucho, que fue obligar al Sistema de Naciones Unidas a articularse para trabajar con los estados. Hoy día hay 12 instancias de Naciones Unidas que trabajan en algo de cultura. No están sentadas todas a la mesa coordinando y entonces nuestra acción no es suficientemente coherente para lo que queremos hacer. Los centros culturales, que ya hablaron de ellos, son una máquina de innovación. Ya el Centro Cultural de España en Costa Rica tenía acciones con Acerca en economía cultural y creativa, en innovación, en labs para las bibliotecas, en una cantidad de cosas y en representación de las poblaciones LGTB. Ahora mucho más trabajo en el territorio de la mano de la OTC, cada vez más consistente. Y como es con el sector cultura, nosotros somos una incubación de lo que no se sabe qué es y una incubación de nuevas soluciones, y a veces somos extraordinariamente conservadores. Muy a menudo los centros culturales le han hecho así, pum, 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 a las instituciones, incluyendo a las regionales, que lamentablemente en Centroamérica pues adolecen, aunque tienen formulaciones y demás, adolecen de capacidad realmente de acción. Entonces yo quería encuadrar un poquito, y ya con esto voy terminando, la respuesta a esto, que se hizo en un tono bastante personal, de todas maneras, la interpelación, reconociéndolo esto en esta clave de verdadera cooperación, que son idas y vueltas del aprendizaje, en clave generacional para darnos contexto, pero sobre todo porque cada generación, como decía, encontramos un caos. Nos da la impresión de que lo que hay fue muy fácilmente construido, y construirlo como yo digo, es como un matrimonio difícil y es una aventura entre dos adultos con su libre consentimiento. La aventura del Estado y de lo colectivo es el mayor desafío de la especie humana y lo vemos en lo que producimos. Nos decimos que nadie quede atrás, eso solo se logra arremangados, con las botas puestas, reconociéndonos mano a mano, y en ese sentido frente a un sistema internacional de cultura que necesita un sacudón para lograr el ODS, pero para poner de verdad, no en los papeles, no en más discurso, en los hechos, la cultura en el centro. Tiene que ser así, mano a mano, arremangados, metidos en el enorme caos y el desafío que tenemos en esta época. Muchas gracias, Silvi, por una intervención tan rica, ¿no? Desde tu experiencia del activismo a la gestión, ¿no? Y probablemente ahora de la gestión de nuevo al activismo, porque te seguimos viendo muy activa. Y por poner en valor también el vínculo entre cultura y otros elementos. Y hablabas de democracia y de esquipulas, ¿no? Lo que supone, por un lado, la pacificación, la democracia y la cultura, ¿no? Cómo la cultura trae la democracia y la pacificación, y cómo también esos nuevos regímenes democráticos en Centroamérica también apuestan por la cultura y esa explosión cultural que se produce después de lograr la paz. Y también ese llamado de atención que nos hace es a no dar nada por supuesto, ni la democracia ni la cultura. Estas batallas hay que darlas, y son batallas pacíficas, afortunadamente, pero no podemos, ninguna generación puede dar por supuesto que todo esto que estamos hablando, ese enriquecimiento cultural, la diversidad cultural, la aceptación del otro, la democracia, son cosas que van a seguir para siempre. Y gracias también por hablar de esa porosidad y la escucha, ¿no?, de esas idas y vueltas, y esa es claramente la filosofía de la cooperación española, no solo en el ámbito cultural, por supuesto en el ámbito cultural, porque la cultura es conversación, pero esa es nuestra manera de entender la cooperación. En parte también porque hemos hecho cooperación con América Latina y es muy fácil entenderse cuando uno habla el mismo idioma, y es muy difícil plantear algo de una manera que no sea una conversación cuando uno habla pues con países que saben lo que quieren, que son orgullosos de su cultura, de sus tradiciones y que quieren proyectarse hacia el mundo. Y hablabas también de la coordinación de actores, esto siempre es un desafío. Hablabas de Naciones Unidas. Yo una de las cosas que estoy viendo en Mondiacult, donde creo que hay también más avances, es ese reconocimiento de la necesidad de coordinarse más, ¿no? Y esos diálogos que la UNESCO quiere hacer de manera más periódica, etcétera. Yo creo que esto es un desafío. La coordinación, alguien me decía, esto es como un objetivo inalcanzable, ¿no? Nunca nos coordinaremos lo suficiente, ¿no?, todos. En cualquier caso, hemos hablado mucho del presente, del pasado también, de vuestras experiencias. No quiero que esto sea un ejercicio nostálgico de la cooperación o de la cultura, sino más bien una proyección hacia el futuro. Y me gustaría, y quizás revertimos el orden y empezamos por ti, por Silvi, que nos contarais
¿qué de ese acervo de la cooperación española en materia cultural o de vuestro trabajo con nosotros, el trabajo que hemos hecho conjuntamente, qué os parece que son elementos para proyectar de cara al futuro? Esta conferencia de Mondiacult habla ya de la visión post-2030, ¿no? ¿Qué creéis que hay que rescatar? ¿Cuáles deberían de ser las prioridades de cara al futuro para América Latina, para nuestra cooperación con América Latina, para el trabajo en cultura y desarrollo y sostenibilidad? Empezamos por ti, Silvi, y luego la misma pregunta se la haré a tus compañeros. Tal vez pensando en una clave no demasiado futuro, porque entonces de pronto nos ponemos muy allá, muy lejos, y poniendo en valor lo logrado. A mí me llama mucho la atención, la experiencia hondureña siempre ha sido muy significativa en Centroamérica, es el país más descentralizado y con un movimiento municipalista más potente. Colosuca es un ejemplo, Santa Rosa de Copán, etcétera. Y justo cómo la cooperación logra un fortalecimiento de un agente vertebrador también, que son los gobiernos locales, de una manera que incluso pueden acomodar o, digamos, sobrevivir a veces debilitamientos grandes de otra parte de la institucionalidad, sea la central o la que sea. ¿Cómo hacemos que estos procesos nos lleven a hacernos más corresponsables? Porque sí nos pasa, y lo vemos ahora mucho con los cambios de gobierno, que son bastante polarizados en términos ideológicos o de cercanía y capacidad de negociación, y entonces por definición se entra diciendo todo lo que estaba antes estaba mal, ¿verdad? O no se suma, y las políticas de Estado están más allá de eso. Como ministro, una de las cosas que aprendí es, nada en política pública, esto era una sospecha previa, pero que se confirmó, tiene sentido si no es a 10 años por lo menos, porque eso toma de tiempo incubar. Por eso hay que visionar, como digo, hoy estamos trabajando para los niños que tienen 10 años, nada que inventemos ahora que no sea para ellos y con ellos, y entonces fíjense, todos los mayores de 50 estamos recontra obsoletos, porque el mundo que viven es tan completamente distinto que es muy difícil que lo imaginemos solos. Tiene que haber esa mirada completamente renovada de las generaciones siguientes. Entonces, ¿cómo hacemos para obligarnos a mayor corresponsabilidad? Cuando hablamos de derechos culturales, yo digo, a menudo nos falta hablar que un enfoque de derechos es un enfoque de derechos y de deberes. La garantía que, por ejemplo, en los derechos de niñez es mucho más claro. Somos todos, no es solo el Estado, el gobierno, como los gobiernos locales, como los grupos organizados, como los sectores. Todos tenemos que dar un salto de madurez para que las cosas se sostengan. Y un día puede ser que uno de los componentes del sistema cultural, pues por alguna razón se debilite, caiga en crisis o tal. No puede ser que se caigan las cosas. Entonces, creo que de alguna manera tenemos que poner como requerimientos, o sea, esos dispositivos que nos hagan la trampa de no ser la peor versión de nosotros mismos, sino la mejor. Y eso quiere decir la mejor versión de un gobernante, la mejor versión de los líderes de sector, la mejor versión de los técnicos y los profesionales, de la academia, que está todavía, por lo menos en países como los nuestros, muy separada. Y eso es, por ejemplo, institucionalidad pública, con unas capacidades en Costa Rica impresionantes, no están suficientemente articuladas, no digo al servicio de la política pública, el gobierno, el ministerio, de la sociedad y el efecto en común que tenemos que lograr. Yo pondría tal vez esa al frente, tenemos que pensar realmente a 10, 15 años, entonces estar más dispuestos a la disrupción, a dudar de nuestras certezas porque están pautadas en el pasado, y a generar de alguna manera mecanismos, como un poco se pretendió con la estrategia de los fondos, ¿cómo se llama?, de los ODM, que era muy compleja, ¿verdad?, porque también coordinar es muy complejo, entonces tienen que ser dispositivos comestibles, porque si no, a veces nos enredamos mucho, que nos obliguen, que fortalezcan, pero nos pidan demandar a un gobierno local fortalecerse, al sector de sociedad civil, al privado, que todo el mundo madure y asume la cuota del barco que le toca. Muchas gracias. Fabiola, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que debemos de priorizar de cara al futuro, ¿no?, a partir de estas experiencias? Bueno, coincido con Silvi en que, digamos, incluso esta conversación, ¿no?, identifica de repente algunos aspectos que desde los proyectos más bien han generado cambios simbólicos y que la cooperación, la ESI, debería identificarlos para fortalecerlos, ¿no? Algo que creo que responde a una situación y un contexto actual de grandes desafíos en materia, digamos, del arte que construye lo simbólico, ¿no?, y que desde lo simbólico también transforma, ¿no?, es cómo
generar procesos de o generar intercambios que permitan intercambiar procesos, ¿no? Y no necesariamente mercancías o productos, sino reflexiones, procesos creativos, ejercicios de construcción, ¿no? Para identificar esos aspectos simbólicos, ¿no? Y un segundo aspecto que tiene que ver con lo que comentaba al inicio de este, tal vez, empoderamiento ciudadano, que creo que es el factor de ciudadanía y cultura, ¿no? Y que pasa también por aportar a la institucionalización, a la consecución de los proyectos, ¿no? El fortalecimiento ciudadano permite, como lo dije también al inicio, esa formación de actores que en el futuro van a ser actores políticos de cambio y transformación, ¿no? En esa transformación que buscamos hacia el desarrollo. Entonces, potenciar aquellos aspectos que tienen que ver con la cultura y la ciudadanía, que finalmente es el ejercicio de derechos, ¿no? Que pueden ser las culturas vivas, que puede ser la participación cultural o los derechos culturales, y me parece muy importante lo que ha comentado Sylvie desde ese lado también de cómo en esa mirada también, ¿no? Se establecen deberes para que se permita la continuidad y se fortalezca la institucionalidad, ¿no? Muchas gracias. Ronnie, una reflexión sobre el futuro. Bueno, yo considero que se debe continuar trabajando en todo lo que tiene que ver con la concientización y el apropiamiento desde lo local, desde los gobiernos municipales, y que debe ser insertado dentro de esa agenda de desarrollo gubernamental, desde lo local, regional y nacional, en cada uno de los territorios, para que desde ahí exista ese compromiso y esa voluntad de conservar y proteger el patrimonio, ya que todos sabemos de que los resultados que hasta hoy se presentan y los avances que han habido, pues eso no se da de manera espontánea, sino que tienen que haber profundas raíces en la población, y la inclusión social y la participación en cada una de las iniciativas, tanto en la conservación del patrimonio material como el inmaterial, ya que yo creo que todo esto nos lleva a hacer un análisis de lo que decían las compañeras. Hay que ver de qué manera se sigue impulsando iniciativas de manera descentralizada, en donde la gente se sienta parte del proceso, ¿verdad? Se sienta involucrado desde lo local, desde cada uno de los centros educativos. En el caso de la Mancomunidad de Colosuca, nuestras iniciativas iniciaron desde la base, desde los centros educativos, de que los niños y las niñas participaron desde la promoción del inventario del patrimonio material e inmaterial. Han participado también en cine, con iniciativas muy importantes. Yo creo que eso nos ayuda mucho a que la gente se vaya apropiando y se vaya sintiendo parte de este proceso de desarrollo. Sabemos de que en nuestros pueblos hay mucha cultura, hay mucha riqueza que poco a poco se va dando a conocer, pero yo creo que hay una gran brecha, hay un gran desafío. Así como la cooperación española tiene dentro de su agenda apoyar y poder seguir contribuyendo en este tipo de iniciativas, pues desde los gobiernos locales, desde la sociedad civil, desde el escenario donde estemos, hay que apropiarnos y seguirle apostando y trabajando bajo este modelo. Entonces, yo considero que se debe seguir trabajando bajo esa línea de trabajo, y como Mancomunidad Colosuca, pues nosotros sabemos de que somos un ejemplo de inclusión desde la perspectiva cultural, ya que poco a poco ha venido contribuyendo en el desarrollo de políticas, sobre todo en la educación, en la gobernabilidad, ¿verdad? Y la cohesión social. Eso nos ha ayudado muchísimo, ya que desde el inicio fue duro empezar a reglamentar, pero cuando ya la gente se fue apropiando y fueron viendo que el patrimonio como motor de desarrollo también genera economía, también trae flujo turístico y va insertando laboralmente a la población joven, entonces se va viendo desde otra óptica, y yo creo que lo vamos sintiendo ya en el corazón, así como
sienten los compañeros y lo sienten todos acá. Yo creo que eso es lo que a uno lo motiva a seguirle apostando a este tipo de procesos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estas reflexiones. Yo creo que noto que hay un denominador común que es esa, y que yo creo que ha estado muy presente en la conferencia estos días, ¿no? De democratización de la cultura, de hacerla mucho más participativa. Hay experiencias desde los territorios, ¿no? Una ministra dominicana me dijo una vez, hay que pasar de los escritorios a los territorios, ¿no? Y eso yo creo que es muchas veces el papel de los gestores a todos los niveles, es convertir las cosas en realidad y acercarlas a la gente y a los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que ese llamado que habéis hecho los tres con distinta forma, ¿no? de trabajar en común y de al mismo tiempo de hacer partícipe a los ciudadanos, ¿no? Tú hablabais de ciudadanía, ¿no? Hacer partícipes a los ciudadanos de la creación cultural, y tenemos una discusión con los compañeros de la ECID cómo deben ser los centros culturales de la cooperación española del futuro. Bueno, pues a lo mejor en parte casi dirigidos más por los ciudadanos, ¿no? Dar ese espacio a que nos ayuden a formular proyectos y hay experiencias que muchos de ellos ya están haciendo, pero creo que hay un margen para hacer a los ciudadanos mucho más partícipe de sus derechos culturales y también de sus deberes, porque no hay derechos sin deberes. Y el otro elemento que yo creo que también ha surgido de esta conversación entre vosotros es que no se puede desconectar la cultura. La cultura es un bien en sí mismo, nos hace lo que somos, ¿no? Seres humanos, construye sociedades. Pero también es un instrumento, y a veces parece que cuando uno dice es un instrumento, bueno, es un medio para algo, pero la palabra instrumento es la cultura cambia conciencias, la cultura, lo hablaba Ronnie, ¿no? Es un instrumento primero para generar oportunidades de medios de vida para las personas, pero es un instrumento también para cambiar conciencias, para mejorar nuestras democracias, para dignificar a las personas, para valorarse, para mejorar la autoestima de las personas. Y de alguna manera también todo ese trabajo que hemos hecho conjuntamente con vosotros, en Lima, en Costa Rica, en Honduras, en la comunidad Colosuca, se trata de dignificar la identidad de las personas, ¿no? De sentirse orgullosos de lo que somos y también pues de abrazar nuevas manifestaciones, ¿no? Culturales y el intercambio. Creo que acabamos ya, más o menos puntuales, lo cual creo que nos podemos dar a nosotros mismos un aplauso, y sobre todo agradecer a nuestros fantásticos ponentes que nos han explicado de la mejor boca lo que es capaz de hacer la cooperación, no la cooperación española, sino la cooperación cultural, y lo que es capaz de hacer la cultura, ¿no? Cambiar vidas, generar afectos y cambiar realidades. Muchas gracias. Ya que se perdieron la comida, les invitamos a tomar algo, porque hasta ahora es la hora de la comida. Así que en aquel lado hay algo para que se pueda servir.